En la frontera, la supervivencia nunca fue fácil. Los hombres de las montañas tuvieron que negociar con la naturaleza salvaje. Y no estaban solos. Las tribus indígenas comerciaban, cazaban y prosperaban en esta tierra mucho antes de que aparecieran los tramperos con acero y whisky. Sin embargo, una vez que llegaron, la frontera se encendió con los tratos. Pero, ¿qué tipo de comercio podría encender guerras, construir imperios o destruir formas de vida enteras? ¿Y qué querían realmente los hombres de las montañas y las tribus indígenas entre sí? ¿Y por qué era tan importante? En este episodio cubriremos los 5 principales artículos de comercio entre los hombres de las montañas y las tribus. Comencemos con un artículo de comercio importante que añadió color, comodidad y significado a las relaciones comerciales. Tela. Número 5. La tela. La tela fue un cambio de juego. Cuando los hombres de las montañas llegaron con rollos de tela brillantes, las tribus tomaron nota. Era suave, colorida, lista para usar. La tela se extendió por la frontera como un reguero de pólvora. La lana era la reina, especialmente la tela de estambre gruesa en rojo brillante o azul. Se importaba de Inglaterra y era bastante popular en el salvaje oeste. Antes de esto, la ropa indígena se hacía con pieles, plantas y tintes naturales. Pero una vez que los comerciantes trajeron seda, muselina, percal, las tribus se adaptaron rápidamente. Los seminolas reinterpretaron los patrones europeos en su propio estilo. El percal y la muselina no eran llamativos, pero eran ligeros, útiles y fáciles de trabajar. Luego vinieron las mantas. En 1779, la Compañía de la Bahía de Hudson lanzó la manta rayada. Era un símbolo de estatus tanto como de calidez. Las tribus la transformaron en abrigos, ropa de cama, vestimenta ceremonial. El capote también se convirtió en una parte integral de la frontera. Eran abrigos largos con capucha hechos de una manta. No tenían botones. Solo tenías que envolverte, ceñirte y listo. La tela también ahorraba tiempo. Ya no era necesario raspar pieles o ahumarlas. Eso significaba más horas para cazar, cocinar, elaborar. En cuanto a la lana, superaba a la gamuza en el frío. Con el tiempo, las pieles pasaron de moda, la tela se impuso o se mezcló con ellas. Incluso el viejo match coat recibió una actualización, la misma forma de abrigo, pero más ligero, más cálido, y los navajos fueron más allá. Siendo ya tejedores hábiles, fusionaron los estilos pueblo y español con los suyos propios. Para el siglo XIX se volvieron más audaces, azules profundos, rojos vibrantes, todo lleno de significado. Luego vino el hilo sajón y la bayeta, una tela roja deshilachada de viejos uniformes militares. Los diseños navajos explotaron en color y complejidad. Su arte contaba historias de la tierra, los espíritus y la supervivencia. La tela, al final, era poder, sellaba tratos, resolvía disputas y acercaba a la gente. Cuando un comerciante de pieles quería casarse con una mujer de la tribu, lo que llamaban matrimonio a la manera del país, la tela a menudo formaba parte del precio de la novia. Eran paquetes comerciales envueltos en romance. Cásate con la hija de un jefe y obtendrás confianza, protección y un puesto comercial sólido. A veces, las tribus ofrecían matrimonio para mantener la lealtad de los comerciantes. No vendas a nuestros enemigos, decían, mejor emparenta con nosotros. Y funcionó.
Un comerciante incluso escribió que casarse con una mujer de la tribu le ganó a toda la comunidad. La tela también aparecía en las negociaciones de tratados. Entregar tela era simbólico. Decía, hemos venido en paz, hablemos. Además, los artesanos indígenas también añadían cuentas, muchas cuentas. Las cuentas de vidrio llegaron a las rutas comerciales y lo cambiaron todo. Eran diminutas, brillantes y fáciles de coser, y abrieron las compuertas para patrones intrincados. Los Lakota, por ejemplo, transformaron la ropa en arte vivo. Cada cuenta tenía una historia. Cada patrón significaba algo. Los Crow, por ejemplo, eran maestros del abalorio. Usaban cuentas azules para el cielo, rojas para el atardecer y verdes para la tierra. Las formas geométricas representaban creencias, estatus e hitos personales. Lo que vestías le decía a la gente quién eras y qué representabas. Pero mientras la tela unía culturas, el siguiente artículo de comercio las desgarraba. Alcohol número 4. El alcohol. El whisky arrasó la frontera como el fuego en la hierba seca. Era raro, potente y fácil de transportar. Un artículo de intercambio perfecto. Los hombres de las montañas lo sabían, las tribus lo sabían, y todos querían un trago. Antes del whisky, el alcohol no era desconocido. Tribus, como los Tohono O'odham y los apaches, elaboraban bebidas con bajo contenido alcohólico, como el vino de saguaro, las sidras de bayas. Se usaban en rituales y celebraciones, y a diferencia del whisky, eran sagradas, no un hábito diario. Luego vinieron los licores fuertes. El whisky golpeaba más rápido, más fuerte y duraba más. Algunas tribus intentaron incorporarlo a ceremonias o festivales. Los rarámuris del norte de México celebraban tesguinadas, reuniones de varios días alimentadas con cerveza de maíz. Pasaban más de 100 días al año conectados con eventos dedicados al tesguino. Pero incluso eso no podía igualar el golpe de los licores destilados. Para el siglo XVIII, las grietas eran evidentes. Los comerciantes inundaron las aldeas con ron y whisky. Los Cheyennes vieron el daño temprano. En 1733, sus jefes suplicaron al gobernador de Pensilvania que detuviera a los comerciantes sin licencia que arrastraban barriles de ron a sus tierras. Y al año siguiente insistieron en límites, 30 galones como máximo, 2 veces al año. Para 1830, Simeon Turley estableció su negocio cerca de Taos, Nuevo México. Construyó un molino y una destilería y producía un whisky fuerte llamado Taos Lightning. Rápidamente se ganó una reputación salvaje. Su bebida alimentaba la economía comercial desde las montañas rocosas hasta las llanuras. El whisky de Turley viajaba por el camino de Santa Fe en barriles, rebotando por montañas y desiertos, con destino a tramperos, tribus y puestos comerciales. El whisky era compacto y adictivo. Un barril valía mucho más que su peso. Emborrachaba a la gente, y eso significaba que seguían volviendo. Para las tribus no familiarizadas con el alcohol, los efectos eran severos, y no siempre en el buen sentido. Black Hawk, un jefe Sauk, lo dijo sin rodeos. Los hombres blancos trajeron whisky a nuestra aldea, hicieron beber a nuestra gente y los engañaron para quitarles sus casas, armas y trampas. Pero las leyes intentaron detenerlo. La ley de comercio e intercambio prohibió la venta de licor en el comercio con los nativos americanos para 1802.
Pero eso no importó. Los comerciantes se volvieron ingeniosos. Contrabandeaban whisky en barriles mal etiquetados. Lo escondían en carros cargados de harina o tela. Como se mencionó, algunos se casaban con mujeres de la tribu, mezclándose y eludiendo sospechas. Todo era cuestión de negocios. Sin embargo, llevar whisky a través del desierto no era fácil. Las mulas se arrastraban por puertos altos y llanuras secas. Los bandidos acechaban. El clima arruinaba los planes. Las autoridades confiscaban los cargamentos, pero la recompensa hacía que todos esos riesgos valieran la pena. Y luego estaban los rendezvous. Una vez al año, en lugares salvajes como Pierce Hall, todos se reunían. Hombres de las montañas, tribus, comerciantes, rodaban los barriles, pieles, caballos y suministros cambiaban de manos. El whisky fluía a cántaros, lubricaba las ruedas del comercio y el caos. Estallaban peleas, se rompían tratos, pero nadie se lo perdía. El whisky era la fuerza vital de la economía de trueque. El whisky trajo ganancias, pero también trajo destrucción. Una vez que llegó a las comunidades nativas, las cosas se desmoronaron rápidamente. Los lazos sociales se deshilacharon, la salud se deterioró. Los comerciantes también usaban la bebida para manipular y controlar. Algunos líderes, como Matt Bear de los Assiniboine, rechazaron sobornos empapados en alcohol. Vio la trampa, la lealtad comprada a través de la adicción. Los británicos finalmente prohibieron la venta de alcohol a los nativos en Canadá, pero ya era demasiado tarde. La confianza se derrumbó, el resentimiento creció. El comercio, una vez construido sobre pieles, se convirtió en familias destrozadas y violencia creciente. La adicción echó raíces. La gente descuidaba las responsabilidades, las familias y los recursos, persiguiendo el whisky. La supervivencia se convirtió en autodestrucción. La botella era lo primero. Todo lo demás, comida, herramientas, unidad, era secundario. Incluso los forasteros lo notaron. Fue entonces cuando se extendió el mito del indio borracho, degradante, falso y usado para justificar daños más profundos. Los misioneros llegaron con Biblias. Los agentes indios trajeron órdenes de Washington. Algunos fuertes intentaron hacer cumplir las prohibiciones, pero nada de eso funcionó. Mientras tanto, el whisky siguió fluyendo. Los contrabandistas siempre encontraban la manera. Este legado permanece, pero también lo hace la voluntad de superarlo. Y en los tiempos en que la bebida no podía sellar un trato, el acero sí. Armas. Número 3. Las armas. El metal lo cambió todo. Cuando los hombres de las montañas llegaron con hojas de acero y pólvora, las tribus les prestaron mucha atención. Los veían como multiplicadores de fuerza. Los cuchillos eran la principal prioridad. Afilados, fuertes y fiables, superaban al hueso y la piedra. Un cuchillo de acero aceleraba el despellejado, el destripado, la preparación de pieles, todo lo que requería cortar. Era una herramienta, un arma y un símbolo de estatus, todo en uno. Las hachas y las azuelas golpeaban con la misma fuerza. Los árboles caían más rápido, los refugios se construían más rápido, las canoas se tallaban con precisión. El tomahawk, que antes era de piedra, ahora tenía una hoja de metal. Se convirtió en una herramienta de trabajo, un arma de guerra y un símbolo de honor. Su diseño venía de las hachas de abordaje de la Royal Navy, pero en la frontera cobró una segunda vida en el comercio. Incluso un simple punzón recibió una gran mejora.
Las versiones de hueso funcionaban, pero los punzones de metal perforaban el cuero de manera más limpia y rápida. Eso significaba mocasines más fuertes, mejores abrigos, equipo más resistente, todo hecho más rápido y con menos esfuerzo. Luego vino la potencia de fuego. Los mosquetes de chispa tenían alcance. Con pólvora y plomo, un mosquete podía derribar la presa o al enemigo antes de que se acercaran, pero la adopción no fue instantánea. A caballo, las tribus aún preferían el arco, rápido, preciso, recargable sobre la marcha. Los mosquetes, sin embargo, eran mejores para la caza a pie. Así que ambos coexistieron, cada uno en su propio nicho. Y los hombres de las montañas conocían el valor de lo que llevaban. Cuando las pieles escaseaban, el metal era la moneda. Un cuchillo o un mosquete podían comprar comida, refugio o buena voluntad, y el comercio de estas herramientas ayudaba a construir alianzas, abrir puertas y mantenerlos con vida. Para las comunidades nativas, las armas de fuego cambiaron el equilibrio de poder. Las tribus que las obtuvieron antes tuvieron una ventaja, las que no, se quedaron atrás o desaparecieron por completo. Una tribu con armas podía cazar más, luchar con más fuerza, expandirse más rápido. Ese poder sacudió las alianzas, amenazó a los vecinos y redibujó las fronteras territoriales. Los Blackfeet y los Sioux vieron lo que se avecinaba y se armaron. Con armas aplastaron a los rivales que aún usaban arcos y mazas. Las armas de fuego significaban más territorio, mejores cacerías y control sobre el comercio. Pero los comerciantes no querían que los disturbios se volvieran contra ellos. Así que la venta de armas era selectiva, solo a tribus amigas. Los Mandan, por ejemplo, comerciaban caballos con los Assiniboine por armas y bienes, y algunas compañías fueron más allá. La Compañía Holandesa de las Indias Occidentales incluso intentó prohibir por completo las ventas privadas de armas. Aún así, las tribus querían armas desesperadamente. El rifle de comercio del noroeste fue hecho a medida para ellos. Fort Union los compraba por cajas. Si tienes pieles, obtén potencia de fuego. Esa sed impulsó tratos difíciles. Las tribus atrapaban más, comerciaban más, incluso se endeudaban. Los británicos echaron leña al fuego, vendiendo armas tanto a los Cree como a los Cherokee, avivando rivalidades que luego podrían explotar. Algunas tribus se convirtieron en intermediarios de poder. La Confederación de Hierro, por ejemplo, controlaba el flujo de armas en las llanuras. Si quieres potencia de fuego, ve a través de ellos. Y cuando las leyes intentaron bloquear las ventas, los comerciantes seguían contrabandeando armas. La ganancia vencía a la política cada vez, pero también hubo un precio. A medida que las armas y las herramientas de metal tomaban más espacio, las viejas costumbres se desvanecían. Cuchillos de piedra, mazas de madera, herramientas de hueso. Todo se desvaneció para el siglo XIX. Muchas tribus, como los Dakota y los Ojibwe, dependían de los bienes europeos solo para vivir. Esa dependencia se extendió a la política. Dio forma a los tratados, avivó los conflictos y debilitó el poder de influencia contra el gobierno de los Estados Unidos. Y las armas hicieron que todo fuera aún más sangriento. Las incursiones se convirtieron en tiroteos, las peleas terminaron en muertes en lugar de golpes, las tribus
atacaban primero para sobrevivir. El campo de batalla simplemente se hizo más grande, y los hombres de las montañas ayudaron a alimentarlo. Cuando el comercio de pieles murió, muchos se quedaron como exploradores, guías y colonos, y ahora no eran solo comerciantes, eran disruptores. Así que, irónicamente, encendieron la mecha y luego caminaron directamente hacia el fuego. Hablando de hombres de las montañas, tenemos episodios completos llenos de brutales historias de supervivencia y consejos sobre la naturaleza de los años 1800. Todo está en el canal, pero por ahora ni las mejores armas podían vencer un invierno duro. Pieles de bisonte número 2. Las pieles de bisonte. El invierno en las llanuras significaba una cosa: supervivencia. Para los Lakota, Cheyenne y Crow, la caza de bisontes se volvió algo serio cuando caía la nieve. Las pieles de invierno, después de todo, valían más que el oro para los colonos. Esas capturas de invierno daban las mejores pieles de bisonte. Todos en el juego comercial lo sabían. Las cacerías Lakota requerían aprobación espiritual, visiones, señales. Una vez concedido el permiso, la caza alimentaba a la tribu y reponía los bienes para el comercio. Cualquier exceso de pieles se intercambiaba con otras tribus u hombres de las montañas. Los Cheyenne, por otro lado, cazaban como una unidad, acorralando manadas en trampas con un trabajo en equipo preciso. Funcionaba y unía a la tribu. Los Crow eran la caballería de bisontes, rápidos, intrépidos y letalmente precisos a caballo. Cabalgaban donde otros no se atrevían. Y, por cierto, tenemos un episodio corto sobre tácticas de caza en la frontera, así que asegúrese de verlo. Mientras tanto, los hombres de las montañas observaban todo, calculaban sus movimientos, llegando después de grandes cacerías o reuniéndose en rutas comerciales. Recogían las pieles y luego las llevaban a lugares como Fort Bend. Estas pieles se transformaban en mantas para trineos, abrigos, mitones, incluso sombreros en tiendas de la costa este y en toda Europa, pero solo servían las pieles gruesas de invierno. De noviembre a marzo era la temporada ideal. Cualquier cosa fuera de eso, olvídelo. Las pieles de verano eran delgadas e inútiles. Lo mismo con las pieles de toro, demasiado ásperas, demasiado pesadas. Solo las pieles de vaca y ternero tenían valor. Theodore Davis dio en el clavo cuando dijo que noviembre y diciembre eran cuando los bisontes vestían su atuendo más valioso. Charles Augustus Murray, por otro lado, juraba por octubre. Pero si la piel no era gruesa, no valía la pena el intercambio. Y aquí es donde la mayoría de la gente se equivoca. Las pieles de bisonte de las tribus nativas no eran crudas. Estaban completamente curtidas, suaves y listas para usar. Un gran contraste con las pieles grasientas que más tarde arrastraban los cazadores blancos. Y el verdadero trabajo, todo lo hacían las mujeres nativas. En 1846, Louis Garrard vio a las mujeres Cheyenne en acción. Traían una piel fresca, la clavaban con la piel hacia abajo. Después de secarse, raspaban la carne con herramientas de asta de alce. Rápido, hábil, afilado. Luego venía una mezcla: cerebro, hígado, médula ósea y raíz de jabón frotados durante días para ablandarla. Eso es curtido con cerebro. El paso final era ahumar. Hacía la piel impermeable y duradera. Para las pieles personales, las mujeres se tomaban su tiempo.
blancas, suaves, perfectas. Para el comercio, no siempre el mismo cuidado. Un comprador se quejó de que algunas pieles estaban hechas a toda prisa. Theodore Davis dijo que una buena piel podría tomar 10 días o más. John Sanford escribió: la mayoría de los alojamientos solo hacían 20 al año. El tiempo era un cuello de botella. Y las tribus no siempre las entregaban en los fuertes. Los comerciantes iban a ellas. Tenía más sentido seguir curtiendo cerca de los bisontes. William Bent lo entendió. Invernavía con los Cheyenne en Big Timbers, a 40 millas de su fuerte. Construyó cabañas solo para almacenar pieles. Un informe dice que las tribus movían pilas de docenas a la vez. Más pieles, mejores tratos, pero requería músculo. Vagones, mulas cargadas de pieles, se movían hacia los ríos y fuertes. Desde allí, los barcos de vapor tomaban el control, llevando las pieles a un este hambriento de pieles. Fort Union era el centro, construido en 1828, donde el Missouri se encontraba con el Yellowstone, un lugar perfecto. Tribus como los Crow, Blackfeet y Assiniboine venían listas para negociar. En su apogeo, Fort Union procesaba más de 25,000 pieles al año. Eso es una montaña de pieles, con un valor de $100,000 en ese entonces, millones hoy. El fuerte también atrajo a nombres importantes: Audubon, Catlin, mentes curiosas que querían un asiento de primera fila. Fort Laramie jugó un papel similar. Originalmente llamado Fort William, se encontraba en el río North Platte, en lo profundo de lo que hoy es Wyoming. Atraía a tramperos, tribus y comerciantes en caravanas. Y durante un tiempo, el alcohol estuvo involucrado en los tratos, aunque estaba prohibido. Pero, como mencionamos, nadie realmente seguía las reglas por esos lares. Sin embargo, en el centro de todo esto estaba la American Fur Company, el imperio de John Jacob Astor. Bajo la dirección de Pierre Chouteau Jr., bloquearon el curso superior del Missouri con puestos comerciales en todas partes. En 1831 lanzaron el Yellowstone, el primer barco de vapor en el Missouri. Para 1832 llegó a Fort Union. Cambió el juego por completo. Barcos de vapor como el Yellowstone y el Assiniboine redujeron el tiempo de viaje, transportaron más pieles y aceleraron la entrega de pieles de bisonte directamente a St. Louis. Desde allí, esas pieles se limpiaban, empaquetaban y enviaban a Nueva York y París. Una piel de bisonte podría comenzar su viaje en la pradera y terminar en un salón parisino. El mismo año, el Yellowstone regresó cargado de pieles, cueros y 10,000 libras de lengua de bisonte. No es broma, a las élites del este les encantaba, la devoraban. Y así, la energía del vapor lo hizo rápido, fácil y rentable. Así era como funcionaba la misión de comercio de pieles. Un comerciante primero se reunía con el jefe de la oficina del fuerte. Enumeraba los productos que necesitaba: tela, tabaco, herramientas, y los recibía empacados. La llanura significaba carretas. Si el terreno era accidentado, mulas. Y si los suministros se agotaban en el camino, enviaba los animales de regreso por más. Al regresar, traía pieles y mercancías. El fuerte le daba crédito. En el campamento, los comerciantes solían ser bienvenidos. Los jefes a menudo
Ofrecían un lugar en la vivienda para almacenar los productos, donde se realizaban los tratos. Y los rumores se extendían rápidamente. A veces, un pregonero del pueblo incluso gritaba: «El comerciante está aquí». Pero antes de que comenzara el trueque, había rituales, intercambio de regalos, una fiesta, a veces ambos, y se esperaba que el comerciante fuera un anfitrión. Louis Garrard, que trabajó con Bent, Saint Vrain y Company en 1846, lo dijo sin rodeos: «Para congraciarnos con personas sensibles, teníamos que sacar la preciosa java durante las comidas cuando el alojamiento estaba lleno. El café, en este caso, era tanto una moneda como una hospitalidad, y una vez que comenzaba el comercio, no se movía rápido. Los compradores se tomaban su tiempo». Garrard señaló que algunos podían manipular una manta o una baratija durante una hora antes de decidirse. Los comerciantes tenían que alabar, tocar, elogiar, luego sellar el trato con una pipa compartida. Esa pipa era un apretón de manos, un contrato. Los Cheyenne, en particular, eran compradores astutos y exigentes. William Gordon, un viejo amigo de Charles Bent, dijo en 1831: «Los indios son buenos jueces de los bienes con los que tienen tratos». Ramsay Crooks, un gran número en la American Fur Company, lo expresó mejor en una carta de 1837 a un proveedor de armas. Advirtió que los rifles con defectos en el cañón, incluso superficiales, no se venderían. No se puede convencer a los indios de que tal imperfección externa no se extiende también al interior. En otras palabras, si parecía débil, era débil, y el negocio se iba. El mensaje era simple: trae buena mercancía, juega limpio y no vendas basura. Pero al final, los bisontes desaparecieron rápidamente. Las manadas se redujeron, los rangos se contrajeron, y todos lo notaron. Las tribus y los comerciantes vieron el colapso que se avecinaba, pero fue demasiado tarde. A medida que los bisontes se volvían más escasos, estallaron las peleas. Los Lakota se movieron hacia el sur, chocando con los Pawnee por el valle del río Republican. Al norte, los Kiowa y Cheyenne lucharon por tierras de Montana y Dakota. Todos querían lo que quedaba. Los hombres de las montañas y los comerciantes tampoco estaban a salvo. Necesitaban tratos para vivir, pero cada trato arriesgaba una guerra. Un movimiento en falso, y estabas en medio de un fuego cruzado. Y así, el auge de las pieles de bisonte se volvió contra sí mismo. Las pieles se agotaron. También lo hicieron la confianza, la paz y las manadas. El comercio se derrumbó junto con el mundo construido a su alrededor. Pero antes de que las pieles de bisonte gobernaran las llanuras, este último artículo de comercio en nuestra lista lo gobernaba todo. Pieles de castor. Número 1. Pieles de castor. El castor era el rey a principios del siglo XIX. Los hombres de las montañas y las tribus nativas construyeron una economía áspera y práctica en torno a su pelaje. Europa, especialmente Inglaterra y Francia, anhelaba sombreros de fieltro de castor. Eran elegantes, impermeables y caros. Y donde hay ganancias, hay trampas y problemas. Los hombres de las montañas invadieron el desierto persiguiendo el oro de los castores. Pero no estaban solos. Las tribus nativas habían comerciado durante generaciones. Conocían la tierra, los animales, las estaciones. Sin ellos, la mayoría de los recién llegados
se habrían muerto de hambre o se habrían perdido. Después de todo, era supervivencia, no caridad. Las pieles de castor se intercambiaban por armas, herramientas, mantas, cuentas, cosas que las tribus querían, pero no podían fabricar. El Servicio de Parques Nacionales lo llama reciprocidad. Ambas partes ganaban. Ambas partes lo sabían. Los nativos enseñaban dónde poner trampas, cuándo moverse y cómo encontrar los castores más gordos. Algunos servían como guías o trabajaban con tramperos. Otros aparecían en los rendezvous anuales para comerciar. La mayoría de los hombres de las montañas eran simplemente mensajeros, transportando pieles, esquivando incursiones, cruzando ríos, haciendo tratos. Necesitaban habilidades de supervivencia, claro, pero las habilidades de comunicación les salvaban la vida. Y al igual que con las pieles de bisonte, en los campamentos nativos eran las mujeres las que preparaban las pieles. Raspaban, secaban, estiraban, ablandaban. Un error y el trato se caía. Su trabajo hacía que el pelaje fuera valioso. Tribus como los Blackfeet, Crow, Shoshone y Nez Perce vivían en territorios ricos en castores. Lo que querían a cambio variaba según la tribu y la temporada. Los tramperos inteligentes sabían cuándo comerciar y cuándo callarse y escuchar. Algunas tribus, como los Blackfeet, no querían rivales en su territorio, así que incursionaban atacando a los tramperos, robando caballos e interceptando las rutas comerciales. Y en el centro de todo esto estaba el castor en preparación. Era una piel de primera, limpia, espesa y lista para el mercado. En lugares como los puestos de la Compañía de la Bahía de Hudson, se convirtió en una unidad de valor. Todo se valoraba en castores en preparación. Una manta, 7. Una yarda de tela, 3,5. Un galón de brandy, 4 puntos, era la moneda de la frontera, pura y simple, pero no todas las pieles eran iguales. El grado superior era el castor de abrigo, pieles que los nativos habían usado todo el invierno, ablandadas por el uso e ideales para el fieltro. Eran muy valoradas en Europa y obtenían el valor comercial más alto. Las pieles frescas, llamadas pergamino, eran crudas y duras, todavía útiles, pero valían menos. Los comerciantes podían distinguirlas, y las tribus también. El comercio era una partida de ajedrez. Los tramperos nativos llegaban a la mesa de negociaciones con habilidad y poder de negociación, pero los comerciantes tenían sus trucos. Los tratos cambiaban rápidamente dependiendo de la calidad de las pieles, la escasez de suministros y quién superaba en el regateo a quién. A veces, sin embargo, los comerciantes jugaban sucio. Como se mencionó anteriormente en este episodio, la bebida se convirtió en moneda de cambio. El alcohol se introducía en las negociaciones para nublar el juicio y manipular los tratos a favor del comerciante. Funcionó, pero dejó un desastre. Las secuelas, malos tratos, disputas amargas y a veces peleas a gran escala. Algunas de esas sesiones terminaban fatalmente. Mientras tanto, la tierra pagó un alto precio. Los castores fueron cazados casi hasta la extinción. Los arroyos, una vez llenos de ellos, se silenciaron. Este colapso destruyó el ecosistema y rompió la espalda del comercio.
Con la caída de las poblaciones de castores, los tramperos se vieron obligados a adentrarse más en territorios inexplorados, encendiendo guerras territoriales y tensando aún más las frágiles alianzas. Pero luego la moda cambió el guión. Europa abandonó el fieltro de castor por la seda brillante. La demanda se desplomó de la noche a la mañana. Los precios cayeron. Lo que una vez fue oro se convirtió en peso muerto. Como resultado, el comercio de pieles comenzó a desmoronarse y así, en la frontera, el comercio era una cuestión de supervivencia. Una manta podía comprar la paz, una botella podía iniciar una guerra y una piel podía alimentarte o matarte. Eso es el comercio al límite.